saludo a todos los asistentes al quinto Congreso GADE 2021. Yo soy Sergio Arias Flores, docente de la Universidad de Manizales. Estaré con ustedes compartiendo mi ponencia titulada Tipos de consumidores en el marco del desarrollo sostenible, una perspectiva desde la teoría de la señalización. Para empezar, quisiera contarles un poco de por qué el interés por hacer este tipo de investigaciones. Soy docente del programa de mercadeo, a cargo de asignaturas como principios de mercadeo, psicología del consumidor, mercadeo global. Por ende, mi propósito investigativo está centrado en entender el consumo y cómo podemos alterar nuestras propias acciones de consumo como consumidores. Tenemos un rol muy importante dentro del desarrollo sostenible. No solamente recae la responsabilidad en los entes gubernamentales o en las empresas productivas o de prestadoras de servicios, pero nosotros como consumidores también debemos alterar nuestros propios comportamientos para poder alcanzar estas formas más balanceadas de vida y garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. El propósito de esta formación, perdón, de esta investigación es darle una hoja de ruta a productores y minoristas para que puedan encontrar cuáles son esas señales, cuáles son esas características que sus productos deben tener para que los consumidores responsables pues los reciban de una manera mucho más completa, mucho más honesta y pues garantizar el crecimiento de sus emprendimientos o de sus empresas. Las teorías que sustentan mi investigación pues son los principios del marketing dados por Kotler y por Solomon en términos de la psicología del consumidor. Acá vamos a ver todo lo que tiene que ver con deseos, necesidades, con los estilos de vida, valores personales, segmentación demográfica y psicográfica. Una segunda parte es lo que se relaciona directamente con el desarrollo sostenible, especialmente con el consumo responsable. Para ello uso como referencia a estudios de las Naciones Unidas, los que pueden ver ahí, por ejemplo, el estudio de Behrendt, el de Pajazlis, el de Spargaren, pues me ayudaron a determinar cuáles son algunos tipos de consumidores, primero qué es un consumidor, cuáles son los tipos, también cuáles son esas prácticas que se denominan responsables. Una cuarta teoría es la teoría de la señalización. La señalización viene dada desde la biología, pero pues a lo largo del tiempo se ha permeado las ciencias sociales. La teoría de la señalización nos dice que todos los organismos vivos, los animales especialmente, emiten algunas señales para darse a entender dentro de su entorno, bien sea con animales de su propia especie o con otros animales, para evitar ser depredados o para crear relaciones simbióticas. El marketing pues plantea esta misma dinámica. Estamos en una dinámica de dos participantes, productores, consumidores. ¿Cuáles son las señales que emiten los productores? ¿Cuáles son las señales que emiten los consumidores? ¿Y cómo se perciben esas señales para garantizar la satisfacción de las necesidades y deseos de ambas partes? Y por último está la teoría de la simetría de la información. Para ella revisé el estudio de Karaman, Killick y Villar, y pues nos dice que siempre en un mercado habrá partes que tienen piezas de información diferentes. ¿Cómo hacemos para comunicarnos de una manera satisfactoria si alguien sabe más o alguien sabe menos sobre lo que yo quiero, necesito o sobre lo que yo tengo y produzco? Y cómo podemos también reducir esas asimetrías de la información. Mi estudio tiene como objetivo general analizar las señales que productores y minoristas con enfoque en sostenibilidad de la ciudad de Manizales deberían emitir para comunicarse efectivamente con los diferentes tipos de consumidores responsables. Ahí reunimos las tres variables del estudio. La primera es consumidores responsables y cuáles son los diferentes tipos de consumidores responsables. La segunda es señales de mercado, qué señales de mercado están relacionadas con la sostenibilidad y cuáles son los diferentes tipos de esas señales de mercado. Y por último están los productores y minoristas, quienes son los que emiten las señales. Entonces tenemos unos emisores, productores minoristas, y tenemos unos receptores, que son los consumidores responsables. Las señales están en medio. ¿Cómo entender ese diseño de esas señales para garantizar una comunicación mucho más efectiva entre productores y consumidores? Unos objetivos específicos, los cuales el primero y el segundo fueron completados en lo que les estoy presentando en este momento. El tercero está en su etapa de construcción, pues es la parte final y que parte después del análisis cuantitativo del instrumento. ¿Okay? La investigación
Es de tipo descriptivo, de campo y con un enfoque mixto. La primera parte es una revisión de literatura que nos permite hallar cuáles son los diferentes tipos de consumidores responsables y además cuáles son las señales que emiten o que se relacionan directamente con la sostenibilidad. Perdón. Tenemos un instrumento que es una encuesta estructurada, la cual diseñada a partir de algunos estudios, el de Payaslis, el de Rausch, y acá vemos primero un listado de cuáles son esas señales que se relacionan con la sostenibilidad y también algunas características de los consumidores. Se validaron por expertos en áreas de negocios, de marketing. Las preguntas, el cuestionario se subió a los formularios de Google y se envió a 52 personas hasta el momento. La muestra total debe ser de 267 personas, que pues espero poder concluir muy pronto. Sin embargo, este primer estudio nos da ciertas conclusiones que pues son muy valiosas y que estoy dispuesto a contarles el día de hoy. También se hizo un análisis descriptivo de la información de los datos hasta ahora. Pudimos encontrar que es una distribución casi que normal, con una desviación un poco hacia hacia la izquierda que a medida que van ingresando más personas, pues muy posiblemente eh, se va acercando un poco más a cero, siendo mucho más simétrica. El análisis cuantitativo pues será completado al finalizar la encuesta. ¿Okay? Los resultados parciales de estos 52 elementos nos permiten primero encontrar, no la encuesta directamente, sino la revisión de literatura, que los estudios de Barr, Angill, O'Neill, Perrine, pues nos arrojan estos tres tipos de consumidores responsables, los cuales fueron catalogados o descubiertos a través de una matriz. Cada estudio pues contemplaba unos tipos de consumidores, fui extrayendo la información y me permitieron identificar estos tres. El primero es un integral, ¿quién cumple con los principios de la sostenibilidad de un 90%, 100% de las veces? Es un consumidor que busca información activamente, que está dispuesto a enseñarles a los otros a consumir responsablemente y a ser parte de las acciones de la sostenibilidad. Hay un segundo consumidor que es el responsable, cumple los principios de la sostenibilidad de un 60 a un 89% de las veces. Por lo general lo hace solo, no en comunidad. No tiene información tan actualizada o no busca información tan de manera muy activa. Y por último está un consumidor responsable accidental, quien reconoce la importancia de la sostenibilidad, pero no lo aplica en su día a día. Lo hace solo en ciertas categorías de productos. Otra de las categorías, perdón, de las características que encontré es la preocupación por la salud de estos consumidores, pero también vemos que el integral es quien mayor incorpora este principio y dice pues debe cuidar su salud a través de sus hábitos de consumo, pero no solamente su salud, sino también el bienestar de las demás personas. ¿Okay? Y pues esta característica va disminuyendo entre los otros tipos de consumidores. En el estudio se presenta una matriz y pues una descripción mucho más amplia de cada uno de los consumidores. Vemos que en los 52 elementos que analizamos, el 48% son consumidores responsables integrales, el 46% relativos, mientras que un 6% son accidentales. Se puede entonces decir que de los consumidores responsables, que son un segmento muy amplio y que está en crecimiento, la mitad se pueden dividir como integrales y la otra mitad se pueden catalogar como relativos. Los accidentales presentan una proporción muy pequeña del segmento. Seguido a esto, tuve que encontrar las señales, cuáles son las diferentes señales que se emiten y que se relacionan con la sostenibilidad. Se encontraron un total de 23 señales, son las que están en el medio. Entre ellas podemos encontrar un empaque sostenible, menciones sobre la huella de carbono, el nivel de responsabilidad social que comunica la empresa, un proceso de producción amigable con el medio ambiente. Se categorizaron de acuerdo a quién las emite, si las emite el productor, si las emite el minorista o si las pueden emitir ambos. La gran mayoría son emitidas por los productores, ¿sí? Y otras se pueden compartir con los minoristas. Y seguido a esto se debieron tipificar esas señales de acuerdo a unas características que vemos en este siguiente modelo. El modelo lo extraje de un artículo de una revisión de literatura hecha por Dunham en 2011 y nos dice que
las señales se pueden dividir en dos: señales de acuerdo con el costo y señales de acuerdo con la identidad. Las señales de acuerdo con el costo son las señales de detectabilidad o discriminabilidad, y son las señales de costo mínimo. No son tan costosas de emitir, simplemente son unos costos básicos y pues hacen que la señal se pueda detectar y se pueda discriminar en el ambiente. Pero hay otras señales más costosas, que son las memorables o las que discapacitan, señales que generan mucha mayor fiabilidad, pero que por la naturaleza de sus costos estratégicos, que simplemente son unos costos más altos, pueden discapacitar al organismo que las emite, o discapacitar, en este caso, a la empresa en términos financieros o en los esfuerzos. Y hay otro tipo de señales, que es las señales de identidad. Se mencionan dos: los índices y las pistas. Las pistas no son señales porque las pistas están fijas en el tiempo y no pueden ser falsificadas. Por ejemplo, los ingredientes son fijos en el tiempo, son esos, no cambian, no se pueden falsificar. Mientras que los índices son señales que tampoco se pueden falsificar y de las cuales el que las emite pues obtiene unos beneficios importantes. Por ejemplo, indicar el país de proveniencia, indicar el proceso de producción, o incluso si usa algunas técnicas de agricultura sostenible, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo general, los índices son menos costosos que las pistas. Las pistas son fijas en el tiempo y pues eso nos permite encontrar ciertas señales y tipificarlas. Entonces, seguido a esto, vemos la frecuencia con la que los diferentes consumidores responsables mencionan cuáles son las señales en las que más se fijan al momento de comprar. La primera es el proceso de producción amigable. La segunda son los materiales orgánicos, seguida de los empaques sostenibles, y también están los materiales reciclables. Cuando volvemos al gráfico anterior, vemos que estas cuatro señales que les mencioné son señales costosas, de costos estratégicos. Podríamos decir que a veces pueden ser discapacitantes, pero nos da a entender que los consumidores responsables, al ser un poco más escépticos que los consumidores tradicionales, pues tienden a fijarse en las señales que mayor comunican la honestidad. Para esto, pues hay una serie de conclusiones. La primera es que sí existe una clasificación de los consumidores responsables. Si bien el segmento es grande, se puede dividir en los tres que les mencioné anteriormente. También vemos que con relación al tipo de señales, los consumidores se fijan en las señales que son más costosas de emitir, con altos costos estratégicos, ¿sí? Deben superar la detectabilidad y ser memorables, o incluso llegar a la discapacidad, lo que implica que muchos nuevos productores pues no son capaces de entrar en este segmento del mercado, porque la emisión de señales se hace bastante costosa. Y pues como les indiqué al principio, estas conclusiones son parciales. Esperamos poder continuar con el estudio y encontrar una relación directa entre diferentes tipos de consumidores y diferentes señales. Si el consumidor integral, si el consumidor accidental, si el consumidor relativo, pues prefieren cierto tipo de señales. Muchas gracias por su atención, y pues estoy dispuesto a través del correo o a través de la presentación para resolver sus dudas. Hola, somos Yomeida Bon. y Adriana Mejía Bermúdez, como participantes del Quinto Congreso Internacional de Gestión Administrativa, Deportiva y Educativa. Traemos para ustedes la ponencia El mercadeo y su incidencia en la sostenibilidad empresarial. Lo hicimos basadas en una revisión bibliográfica. Para iniciar, entonces hacemos acá una pequeña introducción donde dejamos ver cómo la revolución industrial a lo largo de toda la historia ha representado grandes cambios y aportes gracias a la transformación de orden tecnológico, de orden cultural, de orden social, de orden económico. Han dejado a lo largo de la historia. Estas variables no las podemos divorciar al hablar de mercadeo. ¿Por qué? Porque son variables que nos facilitan mucha información
que nos permiten tomar decisiones y que nos permiten avisorar todo lo que tiene que estar marcado alrededor de esta disciplina. De ahí pues entonces nuestro interés de hacer la revisión bibliográfica y se enfoca en las variables de la revolución industrial, del mercadeo y de la sostenibilidad, ya que se considera, digamos, que la empresa no puede pasar por alto las problemáticas que enfrentamos actualmente a nivel mundial, digamos, desde la escasez del agua, desde el calentamiento global, desde la energía y la biodiversidad y los residuos, porque todas estas dificultades o estas problemáticas podríamos decir que están determinadas o que se han dado o son producto de, en gran medida, de las actividades humanas y empresariales no reguladas que a nivel mundial se realizan. Entonces, de ahí la necesidad de que nosotros como actores, consumidores, las empresas como tal, pues estemos muy alineados con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, queremos empezar aquí, digamos, lo que tiene que ver, digamos, con la revolución industrial, pues gracias a estos grandes cambios, a estas modificaciones de orden tecnológico que han generado transformaciones de índole social, económica, pues a ellos se le ha denominado revolución industrial. Este es uno de los conceptos de Vargas Portillo. Y estos cambios han generado, digamos, cambios de paradigmas y mejoras continuas en las empresas, sobre todo, digamos, desde lo que están marcados desde el proceso de producción, ¿cierto? A pesar de las diferentes revoluciones industriales, de esos avances tecnológicos, se considera que estas tres primeras están totalmente desligadas de la cuarta, las tres primeras revoluciones están totalmente desligadas de la cuarta revolución, y esta última revolución ha tenido un ritmo vertiginoso en ese crecimiento y en el alcance de los cambios. Entonces, esto ha impactado muchísimo más rápido que las otras tres revoluciones lo que son los sistemas de gestión, la producción y el gobierno. Esto nos lo dice el autor Amor Bravo. Y Amor Bravo considera que la primera revolución supuso el cambio del paradigma absoluto al pasar de una industria agrícola a una ganadera y rudimentaria a una industrial. La segunda revolución es marcada en la energía eléctrica, que provoca grandes cambios y desarrollos como la bombilla, el motor de combustión, el avión y la producción en serie, que genera grandes rentabilidades a las empresas y el incremento, digamos, de esa producción desmesurada. La tercera revolución es la era de la información, que produjo grandes cambios desde la automatización. Y pues lógicamente la cuarta revolución que estamos viviendo, que yo creería que ya estamos pasando a una quinta revolución, pero que entonces esa cuarta revolución lo que hizo fue llegar a la era de la hiperconectividad. Entonces planteando unos cambios muy significativos desde el ámbito social, desde el ámbito del mercado en general, porque allí ya empiezan a converger lo que son los sistemas digitales, físicos y biológicos. Bueno, acá desde el mercadeo, pues Kotler, que es uno de los grandes padres del mercadeo, considera que es un proceso social, administrativo, mediante el cual los grupos de individuos obtienen lo que desean a través de un intercambio de productos. Entonces Kumar también dice que la evolución del pensamiento y la práctica de la disciplina del mercadeo se evidencia, digamos, también en ese cambio de visión de mercadeo, donde decíamos produzcamos solamente y llevemos este producto a la venta, y el mercadeo lo que hizo fue empezar a decir, venga, no, produzcamos, pero enfoquémonos también en las necesidades de ese consumidor y la importancia que tiene para él satisfacer sus necesidades. Entonces fue allí también donde el mercado se empezó a enfocar en esa evolución, y por eso hablamos de la versatilidad y ese proceso de adaptación del mercadeo a lo largo de las revoluciones industriales, también cómo el mercadeo se ha ido adaptando a estas, como a este punto de partida que cada revolución le ha dado. El autor Kumar realiza pues un análisis de esa evolución y considera que a partir de las fases de evolución del mercadeo, sobre todo en las últimas décadas, empiezan a relacionarse los factores de responsabilidad, decisiones de inversión, la tecnología y las necesidades también de esa orientación operativa, y lo que enmarca el mercadeo hacia la estrategia, o sea, no solamente hacia producir y vender, sino también hacer una estrategia que de una manera muy integral podamos relacionar las diferentes áreas o procesos de la organización, y que así podamos tomar decisiones muy estratégicas y muy responsables con el planeta como tal. También se considera que la globalización y los desafíos de los mercados industriales y la necesidad
de la hora, digamos de ahora, es que la disciplina del mercado debe estar muy en sincronía y muy preparada a esos nuevos retos. La empresa que no esté alineada con la digitalización, con la hiperconectividad, pues sabemos que va a tener grandes problemas, y incluso muchos ahora, sobre todo en pandemia, hemos visto cómo han caído en bancarrota porque no se han adaptado a estos procesos de la hiperconectividad. Entonces, la dinámica del entorno de marketing pues deberá sí detectar problemáticas, determinar decisiones para dar solución a esos mismos problemas, y es así como ocupa un papel muy importante dentro de las organizaciones, favoreciendo de una forma muy óptima la expansión de los horizontes y atraer también esa interdisciplinaridad y conocimiento dentro de la organización. Bueno, también desde la sostenibilidad, entonces vemos cómo la sostenibilidad como tal para DAM y para Appledon concluyen que los problemas ecológicos se concentran principalmente en la voluntad del productor de convertirse ambientalmente amigable, y que estos no tenían en cuenta la demanda de los consumidores en absoluto. Entonces vemos cómo acá empieza esa sostenibilidad, y allí Munier es otro autor que también se enfoca en este tema. Ve cómo la sostenibilidad es una visión de futuro que nos proporciona una hoja de ruta y nos ayuda a centrar desde el mercadeo esa atención en el conjunto de los valores y principios éticos como tal de la organización. Entonces aquí ya empezamos ese gobierno corporativo a tomar fuerza y a estar muy enmarcado en esa satisfacción de necesidades, pero siempre enmarcados en los valores éticos y en los principios de la organización. Gracias, Adriana. Nosotros, partiendo de lo que Adriana acaba de exponer, para darle respuesta al objetivo de nuestra investigación, el cual es realizar una revisión literaria de información relacionada con la versatilidad del mercado y su incidencia en la sostenibilidad empresarial, se realizó a través de una investigación cualitativa, tomando como un tipo de investigación el interpretativo, y por ende la técnica que se escogió fue la de la revisión de la literatura. En el mismo se hizo una revisión en cuanto a lo que era la base de datos de Scopus, y con un complemento con la hallada a través de Google Académico. Entre algunos de los resultados que podemos identificar en este momento está la de, por lo menos, que para que la disciplina del marketing como tal siempre ande en constante cambio, pero para que esté alineada hacia la sostenibilidad empresarial desde el punto de vista económico, ambiental y social, el núcleo central de la empresa, quienes toman de decisión, deben estar comprometidos hacia la sostenibilidad corporativa. Para ello, esa visión debe estar reflejada a través del direccionamiento estratégico de la empresa. ¿A través de qué? Pues de la misión, visión, objetivos, estrategias y diferentes planes, programas y proyectos que ellos tengan como tal. De tal manera que el marketing llegue a integrar tanto los objetivos propios del negocio con esa parte de la consecución del bienestar social a través de la sensibilización, en esta parte, como nos dice aquí, alineado a la estrategia, y asumir nuevos indicadores de competitividad. Pero el papel primordial del marketing tiene que estar alineado a la sensibilización de la empresa hacia el entorno, hacia sus diferentes partes interesadas. De tal manera que al relacionarlo, si vamos a relacionarlo con el objetivo 12 de producción y consumo responsable, aporte a la empresa el cumplimiento de los ODS como tal, asumiendo compromisos éticos y responsables con su cadena de valor. De tal manera que a través de ese relacionamiento que da con sus grupos de interés, él pueda ser creativo a través de la mejora continua, de las constantes investigaciones, y con ellos permita innovar, ser más competitivos, y con esto la generación de valor como tal. Entre las conclusiones obtenidas tenemos, ejemplo, la revolución industrial se enlaza en el mercadeo. Como lo había planteado Adriana,
en los cambios que se dio en la historia, en las diferentes generaciones en cuanto a la industria, se vio relacionada directamente con la disciplina del mercadeo. En la medida en que la empresa se convirtió más productiva, esto le hizo a que la disciplina del mercadeo fuera ingresando al sector productivo y con esto permitir que las empresas tengan una mayor comercialización de sus productos, pero a su vez con un propósito, con una razón de ser. ¿A través de qué? Pues de las ventajas comparativas. Asimismo, algunas empresas aún son incipientes. Eso fue un hallazgo que se encontró, que todavía hay empresas que no entienden lo importante, lo crucial que es incorporar en el marketing la parte de la sostenibilidad. Por eso algunas empresas aún son incipientes en su implementación y la han dejado ligada solo a la estrategia comercial como tal, para una imagen, la reputación como tal. Las buenas prácticas endógenas, es decir, desde el interior de la empresa, se tiene que ver reflejada a través de su cultura y ambiente organizacional. En esa manera que la empresa va transformando no solamente al marketing, a la empresa como tal, a los diferentes departamentos, se va a ir representando, se va a ir reflejando hacia la sociedad. La implementación de la innovación facilita la relación costo-beneficio en el desarrollo de la investigación de productos y de los diferentes procesos organizacionales. Por el lado del consumo, debe estar dirigido hacia un compromiso de la responsabilidad y el respeto. Las empresas deben de involucrar la sensibilización a las personas hacia la reutilización de los componentes, de los residuos, de los desechos del producto, cada vez que éste sea consumido y usado. Es decir, debe de evaluar la cadena de suministro, a su vez como la forma en que crea valor, de una manera que le permita innovar y ser más competitivo. Yunus una vez dijo, hagamos la empresa, pero tengamos como propósito principal el de lograr beneficio social. Allí debería estar enfocando entonces el marketing, hacia un marketing sostenible, integral, donde busque sensibilizar a las diferentes partes de interés en el sentido de tratar de lograr unos objetivos económicos, pero que también se vean traducidos en beneficios sociales y la preservación del medio ambiente. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas las personas que a nivel nacional e internacional nos escuchan en este quinto Congreso Internacional de Gestión Administrativa, Deportiva y Educativa de la Red GADE. Yo soy Fernando de la Espriella Arenas, docente de la Universidad de Córdoba, Montería, Colombia, quien viene a presentar una ponencia que hemos denominado Saber Escolar, Sujetos y Prácticas de la Educación Física en Colombia en el siglo XIX. Si bien es cierto pues, que la educación física como disciplina escolar, bien sea como práctica corporal, tiene una tradición histórica que es fruto de un proceso de academización, formalización y abstracción que se ha dado en medio de disputas y tensiones de orden político, social, económico, científico y filosófico que se han gestado desde el siglo XIX. Ese es un referente importante que debemos tener en cuenta a la hora de pensar la educación física en Colombia. En ese sentido, esta investigación pretende, desde la historia social del currículo, un acercamiento a los saberes de la educación física, a los sujetos y a las distintas prácticas que se han dado en su devenir histórico. Esta disciplina escolar se institucionalizó y empezó a formar parte del currículo moderno con el objeto de conocer todos esos factores
que han venido influyendo en su conformación, así como los argumentos, los discursos que se tuvieron en cuenta para su inserción en los diferentes planes y programas escolares. Como bien podemos observar en esta imagen que les presento, la educación física en Colombia se viene hablando de ella desde el año 1808. Estamos hablando del siglo XIX. Las teorías que hemos abordado en medio de esta investigación han estado permeadas por las disciplinas escolares y de hecho cuando hablamos de disciplinas escolares necesariamente tenemos que hablar de la historia social del currículo. La historia de las disciplinas escolares constituye pues un campo amplio de investigación que ha sido trabajado por diversos académicos e investigadores que se han preguntado sobre el sentido de las disciplinas escolares. Entre estos investigadores podemos destacar a Ivor Goodson, André Chervel y Dominique Julia. Estos son los tres autores que inspiran desde la teoría el desarrollo de la presente investigación. Para el caso de Goodson, tenemos que decir necesariamente de que él parte su teoría desde un enfoque construccionista del currículo. Goodson plantea pues que las disciplinas escolares permiten que exista una conexión entre el estudiante y el docente y de esa misma manera les permite fluir e integrarse el uno con el otro. Por eso Goodson nos inspira desde la teoría de las disciplinas escolares cuando él plantea esto que es fundamental en la construcción del conocimiento. Lo que él dice es enfoque construccionista del currículo. Para el caso de Chervel nos dice pues, que al interior del dispositivo escolar se gestan conocimientos que deben ser considerados como una cultura específica y que son totalmente diferentes de otros tipos de conocimientos que se encuentran presentes en la sociedad. Por lo tanto, él considera las disciplinas escolares como unas creaciones espontáneas y originales del sistema escolar. Con relación a Dominique Julia nos plantea que las disciplinas no son una vulgarización ni una adaptación de las ciencias de referencia, sino un producto específico de la escuela que pone en evidencia el carácter eminentemente creativo del sistema escolar. La metodología que hemos empleado en esta investigación está inspirada pues, en el enfoque cualitativo, la investigación cualitativa, y dentro de ella hemos ubicado el método arqueológico que funge como teoría y como método y que nos sirve para este caso para explicar la historia en el presente. Ese análisis arqueológico proviene precisamente de la teoría de Michel Foucault y por eso es que nosotros hemos decidido utilizar la caja de herramientas de Foucault como uno de los instrumentos principales para el tratamiento de la información y específicamente para la recogida de la información en esta investigación. Las técnicas y métodos que hemos nosotros utilizado están referidos precisamente a ese rastreo, a esa consulta y a esa búsqueda de documentos en los distintos archivos que hemos encontrado específicamente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el Fondo Posada, en donde reposan todos los documentos históricos que pueden darnos referencia acerca de lo que es la educación física como disciplina escolar y también como un referente de estudio a nivel nacional. El proceso de datos, o sea, ese proceso analítico que nosotros hemos denominado, nos permite desde la revisión de 360 archivos, la organización de toda esa base documental. Fuimos organizando cada uno de estos archivos en búsqueda precisamente de esos discursos o de esos enunciados y al interior de cada uno de esos enunciados identificar sujetos, objetos, conceptos, instituciones, que es de lo que precisamente se trata la caja de herramientas que plantea Michel Foucault. Como resultado de esta investigación, queremos plantearles pues, que el sistema educativo del siglo XIX se configura a partir de enunciados legales que buscaban uniformidad y perfección en el dispositivo escolar. Con ese propósito, el sistema educativo en Colombia se implantó. La escuela pública de las primeras letras
que apareció por allá en 1821 mediante la ley del 2 de agosto, tiene una intención totalitaria y condicionante e implementa el método de enseñanza mutua. Es decir, comienza a implementarse a partir de 1821 lo que se denomina el método lancasteriano. Ese método lancasteriano de enseñanza mutua no visiona prácticas corporales o juegos dentro de su desarrollo escolar. Estas son incluidas posteriormente a la escuela por vía normativa. Pero miren lo siguiente, estas prácticas corporales, que son reconocidas como acciones de compensación al trabajo escolar, se ejecutaban a criterio del maestro, en la hora en que él considerara más adecuada. Y se utilizaban los espacios como la escuela, el contexto natural al aire libre, con todas las ventajas que éste posee. Emergen diversos conceptos. En medio de esta investigación encontramos que se plantea una educación física como una práctica abierta, pero vigilada. Se trataba entonces de regularizar los movimientos del cuerpo, pero siempre bajo la vigilancia del profesor. Otro concepto relacionado con el juego, contacto con la naturaleza y su reino vegetal, el cual ayudaba al estudiante en los diferentes estados de su desarrollo y construía un enlace entre la infancia, la juventud y la edad adulta. Se identifica al cuerpo, el entendimiento y la moral como tres potencias que requieren armonía y equilibrio entre sí. Si estas tres potencias no se estimulaban y se ejercitaban de forma armónica, simultánea y sistemática desde la educación, se ponía en riesgo la felicidad. Entonces, fíjense toda la relación que había entre el concepto de felicidad y todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con el entendimiento y la moral. En ese orden de ideas, se reconoce la naturaleza y el aire libre como escenarios de vivencia, juegos y amores con miras al bienestar personal del sujeto. Conclusiones. Se vislumbra la educación física como una potencia por encima de los saberes disciplinares. La felicidad se logra a partir de la armonía de las tres facultades, físicas, morales e intelectuales. A la educación física se le encomendó producir cuerpos sanos y robustos, almas bien arregladas, inteligencias desenvueltas y cultivadas. Sobresale la figura del sujeto maestro como responsable del desarrollo físico de sus estudiantes. Su obligación, la obligación del maestro, llegaba al punto de que él debía cuidar celosamente su bienestar físico y velar porque nada les afecte a las facultades o potencias intelectuales, corporales y morales. El maestro, como sujeto y actor del proceso educativo, debía reconocer la importancia de la educación física, ya que de ella dependía no solo el bienestar del cuerpo, sino la educación intelectual y moral. Se devela así un concepto de cuerpo como residencia o lugar donde habita el alma del sujeto y todas sus facultades. De igual forma, el cuerpo como instrumento para la perfección y belleza. El medio para lograrlo era la educación física enfocada hacia la salud y su preservación, mas no a la formación de atletas. En fin, las prácticas corporales de la escuela del siglo XIX, sin tiempos ni lugares en el pensum escolar, sin maestros formados para tales menesteres, fueron lugar de convergencia de múltiples fuerzas de poder y de saber. En síntesis, podríamos decir que desde el siglo XIX, la educación física o las prácticas corporales se fueron consolidando poco a poco como una fuerza de poder y de saber al interior del dispositivo escolar. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y le damos las gracias a todos por habernos escuchado en esta presentación. Un abrazo para todos. Que sean felices. Fernando les dice.